saludo para los pregoneros con todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregonero Informa, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos ya a viernes 12 de mayo del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, todo cae por su propio peso y ya se veía venir. El señor Lorenzo Córdoba no había regresado a la UNAM a impartir clases y se había dedicado a una gira a seguir promocionando su librito junto con Ciro Murayama. Vimos lo que comentó ante la resolución de la Corte en el Plan B, que tuvo que salir porque el señor simplemente no tuvo la bienvenida que hubiera deseado en su alma mater, en la UNAM. ¿Cómo ven ustedes que tuvieron que salir hasta maestros a ayudar al señor Lorenzo Córdoba porque simplemente le fue muy mal? Los alumnos se le fueron encima, le gritaron racista, clasista, que no tiene por qué estar dando clases ahí. Y para que vean, qué bueno por los jóvenes que están despiertos y ven la clase de persona que simplemente entre privilegios sigue dando o impartiendo clases. Alguien que ya no debería de estar ahí por el tiempo en el que se le fue aplazando, postergando su regreso de manera irregular ante todos los estatutos de la UNAM, que como ya vemos, cuando se trata de este tipo de personajes o de amigos o de cuates, se puede hacer lo que sea. Pero si fuera un maestro común y corriente que toma una licencia y se excede, pues pierde la plaza. No, para Lorenzo eso no existe. Pero ¿cómo ven ustedes? Y al hecho, estudiantes de la UNAM se manifiestan en contra del regreso de Lorenzo Córdoba a las aulas, porque simplemente este señor no causa el mínimo respeto. Cuando vimos todos lo que hizo, según defendiendo la democracia. Tiempo al tiempo, dicen. Y ojalá sean estas manifestaciones más frecuentes para que vean que no quieren a este señor impartiendo clases en la UNAM. Porque, como sabemos todos, ahí lo que se pretende es que el señor sea el próximo rector. Ojo, a pesar de que han sacado todas también las irregularidades del rector Graue, que hasta se fue en contra de un periodista que lo iba a demandar porque le está sacando todos sus trapitos. Y ese es un tema también del que vamos a hablar, porque también ya habló al respecto. Fíjense ustedes, el señor, feliz con Latinus, feliz en sus columnas, ahí en el Universal, requete bien por el Plan B, todavía está burlándose, y argumentaba lo siguiente sobre lo que había sucedido en la Suprema Corte de Justicia. Pero le digo, los hechos. Así reciben en su alma mater, impartiendo clases. Y lo más ridículo, hasta los maestros tuvieron que salir a defenderlo, porque él no puede. Bien por los jóvenes. Lorenzo Córdoba, no te queremos. No te queremos. Estás aquí legítimamente. Violaste la ley de la UNAM. ¡Fuera Lorenzo! ¡Fuera Lorenzo! Violaste la ley. ¿Cómo te atreves a dar clases de derecho? ¿Cómo se atreven a escuchar? ¡Racista! Muy poca tolerancia a la libertad de expresión para hacer la facultad de Derecho. Están rompiendo el derecho a manifestarnos. Somos estudiantes, caballero. Fuera Lorenzo de la UNAM. Digamos no a un clasista, racista y antidemócrata.
Ándele, pues así recibieron a Lorencito, le pegaron sus carteles. Les molestó mucho a los maestros que tuvieron que salir a romperlos, ¿cómo la ven? Y la libre manifestación, como bien se acusa y se dice, así es respetada la libertad de expresión en la Facultad de Derecho de la UNAM. Retiran propaganda que estudiantes pusieron para mostrar su enojo con Lorenzo Córdoba, pero claro, los seguidores de Córdoba dicen que siempre respetan la democracia y la pluralidad de pensamiento. Pues yo no vi eso. Miren. ¿Qué? Ahora hasta les molesta las pancartitas, estos cartelitos que pusieron los jóvenes, los folletos. Bueno, folletos no, ¿verdad? Esta propaganda, donde podemos ver que simplemente no quieren a este señor impartiendo clases. Pero claro, vamos a salir todos los maestros a quitarlo. Total, queremos que sea el próximo rector. Fíjense ustedes, porque no fue lo único. Ya allegados al mismo Lorenzo Córdoba, un exalumno que estuvo con él, pues también opina lo mismo. De un INE acomodaticio jugando la circunstancia de querer erigirse como autoridad, inclusive por encima del presidente o de los tribunales, sí, claro. ¿No? O sea, eso ha sido a mí me ha sorprendido. Y sí se lo he comentado a Lorenzo, como en términos de decirle, oye, pues tú bájale. No, pues sí, o sea, no es una cuestión para que no o sea, creo que ellos piensan que la democracia son ellos y no el pueblo de México. Exacto. Esa es una gran reflexión. Y eso es evidente, ¿no? Como todas las personas, cuando a él me ha comentado que le dolió mucho cuando se transmitió el audio donde él se burlaba de no, fue un grupo de líderes indígenas, sobre todo de Guanajuato, que lo que querían ellos querían hacer un tema muy interesante, por ejemplo, que ellos querían que se hicieran circunscripciones indígenas. Yo yo los escuché después a ellos y me parecía muy interesante que ellos exigieran que, por ejemplo, ahorita que se está diciendo sobre todo los plurinominales, o sea, qué hacer si recortar el Congreso. Bueno, no tenemos representación plurinominal por comunidades indígenas. Claro. Y esa propuesta que le llevaron a Lorenzo, este grupo de indígenas, él se burló. Se burló de ellos. Se burló de ellos abiertamente y todo México se lo ha reclamado. Y yo creo que ahí sí él le debe una disculpa a los pueblos indígenas. Por supuesto. O sea, nunca ha dado una disculpa pública en términos de decir, a ver, voy a hablar de la democracia, soy garante de ello, entonces voy a dar una disculpa pública. Pero no, yo no he escuchado nada de eso. Pero ¿no crees, Ursus? Y no lo van a escuchar, porque este señor, sabemos de qué lado está, y sí es un racista y clasista, ha quedado más que demostrado, porque el señor salió a festejar la resolución del pasado lunes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un paso decisivo en el camino al restablecimiento del orden constitucional y democrático que, de manera arbitraria y abusiva, había violado la mayoría oficialista tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, al declarar nula, por violaciones al procedimiento legislativo, la primera parte de una serie de reformas a varias leyes electorales que el Congreso había aprobado a petición de la Presidencia de la República a finales del año pasado, en lo que se conoce coloquialmente como el Plan B. Originalmente, el presidente había mandado al Congreso una iniciativa de reformas a la Constitución, que, entre otras cosas, desaparecía al INE como lo conocemos y creaba en su lugar a un órgano con mucho menos atribuciones y con una precaria autonomía e independencia frente al poder y los partidos, le quitaba a esa autoridad electoral el manejo del padrón electoral, seguramente para colocarlo bajo el control del gobierno, y eliminaba muchas de las capacidades técnicas y controles que han hecho de la organización de las elecciones en México un referente a nivel mundial. Esa reforma constitucional fue rechazada por los partidos de oposición que se vieron obligados a votar en contra por la presión que ejerció sobre ellos la ciudadanía que se había manifestado masivamente el 13 de noviembre del año pasado bajo el lema "El INE no se toca", a pesar de que alguno de esos partidos ya estaba negociando con la mayoría oficialista los términos de la reforma.
Como reacción, en menos de 3 horas, la bancada del partido gobernante, Morena, y sus aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo aprobaron, con una clara violación de los procedimientos legislativos, una serie de cambios a 6 leyes que, si bien no modificaban la Constitución, sí ponían en grave riesgo a la autonomía e independencia del INE, pretendían eliminar el 85% de su estructura actual, desaparecían las oficinas distritales, que son las que le dan servicio a la ciudadanía y organizan las elecciones, ponían el listado de los votantes desde el extranjero en manos del gobierno a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y le daban luz verde a los servidores públicos, empezando por el propio presidente, para interferir en las campañas electorales. En suma, destazaban al INE y ponían en grave riesgo la realización de elecciones auténticas en el futuro. Afortunadamente para la democracia mexicana, la absoluta lealtad con la voluntad presidencial con la que se condujeron esos legisladores, que sin duda alguna constituyen una mayoría legítima, pues fue elegida por elecciones impecablemente organizadas por el INE, contrasta radicalmente con su capacidad para actuar con base en las reglas y los procedimientos del proceso parlamentario, es decir, violaron prácticamente todas. Así, por ejemplo, desde que se presentó la iniciativa de las reformas legales hasta que el Pleno las aprobó sin discusión y dispensando todos los trámites legislativos, pasaron apenas 3 horas, un tiempo absolutamente insuficiente siquiera para que leyeran lo que estaban votando. En efecto, la reforma planteó cambios en más de 500 artículos que las y los diputados votaron a ciegas. La primera parte del Plan B, 2 leyes, la de General de Comunicación Social y la de Responsabilidades de los Servidores Públicos, fue publicada el 27 de diciembre, y la segunda parte, otras 4 leyes, a principios de marzo pasado. Ambas partes fueron impugnadas, y ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió lo que tenía que ver con el primer paquete. En su sentencia, aprobada por 9 votos contra 2, la Suprema Corte consideró, en esencial, que las violaciones al procedimiento legislativo habían impedido que se diera un debate democrático en el Congreso y que los legisladores no tuvieron la oportunidad de conocer lo que se sometía a su consideración. Ay, ajá. Si vimos y todos sabemos el proceso que hubo, Pero bueno, ya hablamos de este tema y de verdad que de una derrota, pues fue un triunfo. Y más bien el triunfo para ellos le supo a derrota. Pero por este tipo de imparcialidades que se vieron, por este tipo de parcialidades que se vieron por parte de Lorenzo Córdoba en todo su actuar en el INE y de la manera en cómo se sigue expresando, es que los jóvenes no quieren a este señor impartiendo clases. No causa respeto. No causa el mínimo respeto. Nos vemos en una siguiente emisión. Ahí su bienvenida al señor Lorenzo en su alma mater. Recuerden, señores, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.